Hola, mi querido amigo. Este canal está dedicado a las infidelidades conyugales y a las consecuencias que conllevan. Si apoyas los valores familiares y condenas la infidelidad, entonces suscríbete a este canal. Te alegraré con nuevas historias. Así que, empecemos. Me encontré en el asentamiento, como tantos otros que no tenían opción al respecto. Mi vida se había desmoronado de una forma que jamás habría imaginado. Todo porque mi esposa decidió que ya había tenido suficiente. Los niños, naturalmente, se pusieron de su lado. En ese momento me vi expulsado, un extraño en mi propio hogar, y, para ser sincero, no podía culparlos. Reflexionando sobre mis actos, reconocí que me había alejado de los valores de un matrimonio tradicional. Nos habíamos distanciado como dos barcos a la deriva, y en lugar de enfrentar la realidad de nuestra creciente separación, me dejé llevar por la infidelidad. Esa elección imprudente desató una tormenta de consecuencias para las que no estaba preparado. En un abrir y cerrar de ojos, mi familia se apartó de mí. Me vi exiliado de la casa que una vez había valorado, y mi vida profesional se desmoronó mientras enfrentaba la dura realidad de haber sido despedido. En el mercado laboral actual, encontrar otra posición se sentía como un sueño lejano. Me quedé con nada más que la ropa que llevaba puesta y una sola caja con mis pertenencias. El pueblo era un lugar desolador, bordeado de tiendas de campaña improvisadas, un refugio para quienes, como yo, habían visto sus vidas sumirse en el caos. Lo que antes fue una comunidad llena de esperanzas para familias unifamiliares, había caído víctima de la recesión económica, que dejó los sueños sin cumplir. A medida que los desarrolladores abandonaban sus proyectos, se desencadenaba una crisis que dejaba a las personas a la deriva y desesperadas. Las ciudades de tiendas comenzaron a surgir de la noche a la mañana ante la creciente necesidad de refugio. En medio de esta agitación, organizaciones caritativas surgieron en acción, esforzándose por establecer un atisbo de orden y esperanza en un paisaje marcado por la desesperanza. Aquí, en este rincón olvidado del mundo, tendría que forjar una nueva existencia entre los ecos de mi pasado. El gobierno local, falto de fondos, se mantenía al margen, impotente y en silencio, mientras las protestas de los residentes de asentamientos cercanos resonaban en el aire como un eco distante. Cuando finalmente llegué a una ciudad a 10 millas de mi lugar de origen, me encontré completamente desprevenido para la aventura que tenía por delante. En lugar de una tienda de campaña resistente, llevaba conmigo una caja vieja que había sacado de un contenedor detrás del centro comercial, y su contenido original seguía siendo un misterio para mí. La caja era larga y rectangular, parecida a un ataúd, y aunque apenas alcanzaba para mi altura, podía acurrucarme en ella como un hombre de origami. Es mejor que nada, me dije, aunque en realidad me sentía completamente fuera de lugar. Había un gran letrero casero hecho de un palé en la entrada principal del campamento. «Bienvenido a la aldea», decía el letrero, decorado con flores pintadas a mano que parecían susurrar una promesa de calidez. Extendido en un área de al menos 50 acres, el campamento era un sorprendente tapiz vibrante de vida. Para ser una reunión de almas perdidas y vagabundos, estaba sorprendentemente organizado. Tiendas, cajas, chozas, casetas, e incluso autos viejos estaban estratégicamente colocados, creando una extraña sensación de comunidad. Mientras avanzaba por el laberinto en busca de un lugar que pudiera llamar mío, me sorprendió la actividad vibrante a mi alrededor. Para mi sorpresa, muchos de los residentes sonreían. Sus risas se mezclaban con el crepitar de las hogueras y el aroma tentador de la carne frita en el aire. Generadores zumbaban al fondo, proporcionando electricidad para las luces y diversas utilidades,
creando un extraño contraste con el entorno áspero. En lugar de la imagen sombría que me había imaginado, algo así como un barrio pobre del tercer mundo, me encontré con una atmósfera sorprendentemente limpia y acogedora. Y sin embargo, a pesar de la camaradería, no podía dejar de sentirme cauteloso. Después de todo, había escuchado rumores de historias oscuras relacionadas con este lugar. Me mantuve a distancia de todos, optando solo por una sonrisa simple y un gesto de cabeza como únicas formas de interacción. Quizá mi perspectiva cambiaría una vez que absorbiera más de mi entorno. Mientras el sol se hundía en el horizonte, encontré un sendero llamado Callejón Sombrío, según el letrero torcido, un camino que se adentraba en el bosque y se sentía inquietantemente sereno en comparación con el bullicio del campamento. Perfecto. Estaba fuera de mi elemento y no tenía deseos de causar problemas. Lo que anhelaba era un refugio tranquilo, lejos de la multitud de gente. No muy lejos por el sendero, descubrí un lugar acogedor y monté mi refugio improvisado. Cerca, había una pequeña tienda azul con una fogata crepitando suavemente frente a ella. La atmósfera era tranquila, un contraste bienvenido al caos del día. Me sentía completamente agotado, física, mental y emocionalmente. ¿Planes? No tenía ninguno. Mi vida, antes predecible, se había vuelto patas arriba, y se sentía como si estuviera vagando en un paisaje onírico extraño. Todo lo que podía hacer era rezar para que esto no se convirtiera en una pesadilla. Me acosté en mi santuario de cartón, cerrando las solapas, desesperado por descansar. Si el destino me lo permitía, me mantendría al margen. Estaba decidido a hacer que eso funcionara. Luego, desde la tienda adyacente, escuché dos voces. Una voz masculina murmuraba palabras bajas, incomprensibles, mientras una voz femenina respondía en un tono suave. A medida que su conversación se volvía más intensa, la pasión se filtraba en sus tonos, y pronto quedó claro lo que estaba sucediendo entre ellos. Los sonidos aumentaron, demasiado irresistibles para ignorarlos. Gruñidos, gemidos, palmadas juguetonas y jadeos llenaron el aire, dejándome a la vez desconcertado y curiosamente exaltado. ¿Cómo lograban todo esto en un espacio tan pequeño? Me hizo recordar mi propia sequía emocional. ¿Habían sido 2 meses? ¿3? La añoranza que sentía despertaba en mí, recordándome lo que había estado perdiendo. La emoción me recorrió como electricidad. La energía primordial de esas voces era completamente embriagadora. Un deseo irresistible se apoderó de mí, y me rendí a mis impulsos más instintivos. Refugiado en una caja similar a un ataúd, dejé volar mi imaginación, imaginando la escena que se desarrollaba en esa pequeña tienda iluminada. Las voces se hicieron más fuertes, envolviéndome como un canto de sirena. De repente, escuché el crujido de hojas acercándose, devolviéndome a la realidad. Me congelé, rezando que fuera solo un sueño. Pero luego, un golpe contra mi caja destrozó mis fantasías, desatando un ataque de pánico. Con prisa, abrí las puertas y me senté, con el corazón acelerado. Una farola parpadeante al final del callejón iluminaba la escena con una luz tenue. La tienda azul, claramente diseñada para niños y no para las inclemencias de la naturaleza, flameaba violentamente en el viento. Un momento antes, la tienda estaba a solo unos metros de mí, y ahora estaba presionada contra mi refugio improvisado, sostenida solo por mi peso dentro de la caja. Ni se te ocurra parar, George. Una voz femenina provenía de la tienda, que ahora no era más que un capullo de nylon. El momento pendía en equilibrio, eléctrico y vivo, y me preparé para lo que estaba por venir. El mundo a mi alrededor estalló en caos cuando la masa ondulante se desplomó, envolviéndome a mí y a mi refugio en una ola surrealista de confusión.
Un agudo dolor de pérdida me invadió al escuchar el crujir y desgarrar del cartón que resonaba en el aire. Las dos figuras sobre mí luchaban con una energía que parecía desafiar su conciencia de mi presencia, separados solo por una frágil capa de nylon. Podía sentir el calor de sus respiraciones, un jadeo furioso que rozaba mi piel, mientras mis manos, instintivamente, se presionaban contra mi rostro, buscando claridad. Cuando mis dedos rozaron algo suave, apreté instintivamente, solo para darme cuenta con un sobresalto de que había agarrado un pecho grande e innegablemente cautivador. La absurdidad del momento anuló cualquier atisbo de excitación, aunque reviví la escena en mi mente innumerables veces después. Un bajo gruñido resonó encima de mí, intensificando la presión que me inmovilizaba. Oh, no. Esto es todo, pensé. Mi pierna estaba torcida en un ángulo incómodo, y una oración urgente escapó de mis labios, esperando que este encuentro inesperado con los vecinos me librara de una lesión. Lo último que necesitaba era el peso de las facturas médicas o la angustia de saber a dónde acudir. En un repentino y caótico desplome, se derrumbaron sobre mí, expulsando mi aliento de un golpe. Jadeamos juntos, cada uno por sus propios motivos, atrapados en un cuadro surrealista. Luego llegó el inconfundible sonido de una cremallera larga, seguido de un revoloteo que recorrió mi cuerpo con un escalofrío. En un instante, el peso que me atrapaba desapareció, dejando que la tela de nylon se deslizara como un velo fantasmal. Aturdido, me quedé allí, conteniendo el aliento, luchando por procesar la vorágine de sensaciones. Cuando la tela resbaló de mi rostro, parpadeé ante dos figuras desnudas, perfiladas contra la tenue luz, sus cuerpos relucientes con un brillo casi sobrenatural. Solo podía imaginar la sorpresa congelada en mi rostro, atrapado en ese momento irreal. Mi mundo estaba patas arriba, la casa estaba en ruinas, mi pierna latía de dolor, y me encontré como un espectador involuntario de una pareja de comensales desnudos. ¡Qué bienvenida tan inesperada! El hombre entre ellos extendió su mano con una sonrisa encantadora. Dudé, pero antes de darme cuenta, me levantó del suelo. Un cambio repentino en el peso perforó mi pierna delicada, y ambos extendieron instintivamente sus manos para sostenerme. Había un inconfundible aroma de deseo en el aire a nuestro alrededor, envolviéndome como una manta cálida e incendiando una chispa profunda en mi interior que desesperadamente traté de ignorar. Y entonces apareció Kelly. Ella esbozó una sonrisa avergonzada que podría derretir glaciares. Disculpa por, bueno, ya sabes, las circunstancias. A medida que mis ojos se acostumbraban a la luz tenue, no pude evitar notar el brillo juguetón en su mirada. Kelly no debía tener más de 30 años, con un cabello oscuro salvaje que enmarcaba su piel de alabastro. Su cuerpo era una obra maestra seductora. Sus curvas parecían esculpidas por los dioses, y sus pechos prácticamente exigían mi atención. Intenté no dejarme tentar, pero no fue una batalla fácil. Entonces apareció George, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y una figura fibrosa que sugería que había vivido muchas aventuras en su vida. Su acento era profundo y atractivo, y aunque era unos centímetros más bajo que yo, emanaba una fuerte presencia. «Parece que tu casa ha sido dañada», dijo, asintiendo con un gesto alentador. «No te preocupes, lo arreglaremos». Después de lo que pareció una eternidad, finalmente logré balbucear: «Soy Michael». Mi mirada volvió a los restos de mi acogedora cabaña, a los fragmentos de mi vida esparcidos como sueños olvidados. «A veces se deja llevar», dijo Kelly, con un tono de molestia y humor mezclados. «Cuando George afirma que lo arreglará todo, puedes confiar en él». Asintiendo, Kelly extendió mi mano.
puedes quedarte con nosotros esta noche. Va a estar un poco apretado, eso sí, agregó George con un guiño travieso. Mientras Kelly se agachaba para sacar las varillas de la tienda del caótico almacén, no pude evitar admirarla. El tenue resplandor de una farola lejana iluminaba su figura, haciendo que su silueta brillara seductoramente. George pareció notar mi mirada distraída y se acercó, poniendo su brazo alrededor de mis hombros. Mi corazón latía con fuerza, atrapado entre el deseo de escapar y la emoción del momento. Lo siento, balbuceé, eligiendo mis palabras. No quería... George me interrumpió, con una nota de preocupación camaradería en su voz. Michael, no tienes idea. Ella es una de las mejores que he tenido, y créeme, he tenido muchas. Rió de buena gana, dándome una palmada en la espalda, y agradecí la sombra que ocultaba el sonrojo que subía a mis mejillas. Eres afortunado, amigo. Tú también puedes tenerlo, solo di la palabra. George se inclinó hacia mí, con un brillo cómplice en sus ojos. Puedo decir que le gustas. Sentí que mi rostro ardía. Claro que estaba bromeando. Era un pueblo donde la gente no siempre se distinguía por su sofisticación. El humor aquí solía ser crudo y sin filtro, o eso escuché. Me reí nerviosamente, sin saber si tomármelo en serio o no. Al ver a George, Kelly levantó la cabeza y comenzó a doblar la tienda, con una sonrisa juguetona en los labios. Puso los ojos en blanco dramáticamente, sonriendo, disculpándose, y se sumergió de nuevo en su trabajo. Otra varilla se rompió, cariño, exclamó, con un tono ligero a pesar de su decepción. Parece que tendremos que idear algo. Y no olvidemos a Michael. Evaluemos los daños, sugirió George, mirando alrededor de mi caótico salón y arrugando la nariz con disgusto. Nadie va a quedarse aquí así. Me miró de arriba abajo con detenimiento, con incredulidad en su rostro. ¿En serio? ¿Cómo encajabas aquí? Me reí, con las mejillas ardiendo. No fue precisamente un paseo por el parque. Después de lo que pareció una eternidad, George y Kelly finalmente se cambiaron a algo más cómodo, y una ola de alivio me inundó. George comenzó a centrar en las llamas crepitantes que prometían calor y comodidad. Insistieron en que usara su tienda para la noche, y aunque estaban bastante contentos durmiendo bajo las estrellas, no pude rechazar su oferta. Es lo menos que podemos hacer, considerando todo, dijo George con un encogimiento de hombros, y sin tener otras opciones, acepté. Había tensión en el aire, reminiscente de los caóticos eventos de la noche. Encontré un rincón tranquilo, me acurruqué, me quité los pantalones cortos, me abracé a mí mismo y cerré los ojos con fuerza. Imágenes de la impresionante figura de Kelly se cruzaron en mi mente, su silueta brillando bajo la luz de la farola, y no podía deshacerme de la mezcla embriagadora de deseo e inseguridad que me embargaba. George no se equivocaba al hablar de su atractivo. Su figura era una obra maestra y seductora, una visión de perfección que parecía casi de otro mundo. Incluso en este modesto pueblo, había encontrado una mina de oro. Aún puedo imaginarla inclinada sobre esta misma tienda, su piel brillando con sudor y algo aún más embriagador, un recuerdo vívido grabado en mi mente. De repente, una sonrisa pícara cruzó mis pensamientos, provocando un estallido de dicha. Como si estuviera a mi lado, su voz susurró sensualmente en mi oído, separada solo por una frágil barrera de nylon. «Tiene razón, ¿sabes?», murmuró, con picardía en su tono. «Solo dilo. I had no idea that my life would turn around so abruptly. Kelly turned out to be a very alluring woman. I really felt happy with her. As it turned out later, she met George a year ago. He was as homeless as I was. A couple of times a year, Kelly spent time with George in his tent, just for something unusual. In fact, Kelly was the daughter of a wealthy businessman, which surprised me. She liked to change her lifestyle abruptly for a couple of days a year. It made her realize how great
everything was for her. Kelly and I spent 3 unforgettable nights, after which we fell in love with each other. On the 4th day, Kelly and I went to meet her parents. That's the kind of roller coaster that happened in my life.